La verdad, hermanos, que no es común esto, por lo menos para mí. Es lindo encontrarnos, aunque sea por este medio, para honrar el nombre de Dios. Saben, hermanos, a nadie escapa que vivimos circunstancias difíciles, complejas, y nos preguntamos, ¿cuándo terminarán estas cosas? ¿Cuándo acabarán nuestros problemas? Una cosa es notorio y no escapa a la percepción de cada uno. Es cómo se encuentra la gente hoy. Enojada, impaciente, frustrada, como consecuencia de la pandemia que estamos padeciendo y muchos otros problemas. Entonces, estamos frente a enfermedad y muerte. Estamos frente a pérdidas económicas, a falta de trabajo y al encierro. Y saben, hermanos, que pensé mucho en qué compartir con ustedes esta mañana y algo venía a mi mente, que como hijos de Dios podemos repasar juntos uno de los tantos aspectos que tiene y que caracterizaron la vida de Jesús, y es su compasión, definida tal vez como un sinónimo de misericordia, de ese sentimiento de piedad hacia alguien por su situación, ya sea física, mental, moral o económica. Y en los tiempos de Jesús, Santiago lo refleja de esta manera en el capítulo 2, versículo 13. Él dice, porque juicio sin misericordia se hará a aquel que no hiciere misericordia. Se creía que para escapar del juicio venidero había que mostrar misericordia y compasión. Pero ¿saben qué? Se aseguraban de que todos lo supieran. Y pronto se convirtió en algo mecánico, no en una empatía nacida del corazón. Santiago entonces ubica esta declaración cristiana más explícita en el capítulo 3 y versículo 17, y él dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Para Jesús, la compasión era mucho más íntima, intrínseca, que la percepción común que podemos tener. Fíjense cómo lo expresa él en Mateo capítulo 6, versículo 2. Dice, cuando tú des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. Esto es algo íntimo. Esto es algo que le pertenece al corazón solamente. Y Elena de White, en El deseado de todas las gentes, página 27, dice que Jesús miraba con piedad a aquellos a los que se estaban corrompiendo, matando y perdiendo. Y agrega más en Lecciones Prácticas del Gran Maestro en la página 186. Dice, la compasión de Cristo era tan profunda que cuando miraba a los pecadores, los hacía objeto de su compasivo corazón. Qué hermosura, hermanos. A mí me surge una pregunta. ¿Ocurre esto con nosotros también? En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, los versículos 18 al 21, vamos a leer, y encontramos 7 características. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Primera característica, por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Saben, mis hermanos, en la sociedad judía, quien tuviera, por ejemplo, una enfermedad seria, formaba parte de los marginados. Se creía que toda enfermedad grave, seria, era resultado de un castigo divino por el pecado. ¿Recuerdan aquella pregunta? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Siempre era resultado de algo. En general, nosotros también. Cuando hablamos de los pobres, pensamos en términos de pobreza financiera, pero abarca también la marginación, más que la simple falta de recursos materiales. En la época de Jesús, el ciego también era un paria de la sociedad. Para Jesús, era uno de los que él vino a salvar. Los recaudadores de impuestos eran los más pudientes del pueblo según las normas judías, como por ejemplo Mateo, y no merecían la salvación. Los samaritanos ni siquiera eran considerados como parte de la raza humana. Fue entre este tipo de pobres que Jesús pasó la mayor parte de su tiempo. En los evangelios se utiliza una palabra griega para compasión. Splagnisomai. Splagnisomai se refiere a las partes internas y se lo empleaba para describir, por ejemplo, un estómago perturbado. Una expresión que significa ser conmovido hasta lo más profundo del corazón y del alma. Vamos a repasar un poquito cada uno de los evangelios, a ver cómo ellos lo describen. Mateo. Mateo nos dice que compasión era lo que le pedían a Jesús para que lo sanara, y Jesús siempre respondía afirmativamente. Pero Mateo también dice que los creyentes manifestaban misericordia. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 18:33, ¿no debías tú también tener misericordia como yo tuve de ti? Referente a los dos deudores. El Evangelio de Marcos aborda el tema de la compasión de Cristo en el capítulo 1, del 40 al 45. Ahí dice, ahí está expresada la experiencia del leproso. Y nos dice que Jesús, por compasión, tocó al leproso para sanarlo. Eso era impensado en la época de Jesús. En el capítulo 6, el versículo 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. El capítulo 8, el versículo 2, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. El capítulo 5, repasemos, si podemos después, hermanos, la experiencia del endemoniado gadareno. ¿Puede haber una expresión de mayor compasión que esta?
frente a un cuadro tan repulsivo? También por compasión. Sana al hijo poseído por un demonio de un padre tan ansioso. Juan lo expresa así. Él dice que la compasión de Jesús se manifestaba cuando sana al hijo de un oficial del rey ante el patético clamor del padre. Desciende antes que mi hijo muera. El capítulo 4, 49 al 50 está esta historia y dice que Jesús emite palabras de autoridad y compasión. Ve, tu hijo vive. En el capítulo 5, el versículo 6, sana al paralítico de Betesda, ya mucho tiempo en esa condición, ante una pregunta casi increíble. ¿Quieres ser sano? Tal vez nosotros podríamos permitir que Jesús nos haga esta pregunta. Cada uno sabemos cuál es nuestra dolencia. Y Jesús hoy todavía nos pregunta, ¿quieres ser sano? Y la más explícita expresión de compasión de Jesús, aún a riesgo de su propia vida, fue cuando vuelve a Jerusalén, allí a Betania, donde su amigo había fallecido ya hacía 4 días. Y la expresión máxima de compasión que encontramos es, y Jesús lloró. Si pudiéramos definir la compasión, diríamos que es el amor en acción. En la parábola del buen samaritano, Jesús da una explicación que a veces olvidamos. Ve y haz tú lo mismo. Manifestar compasión y misericordia es un don de la gracia divina. Hermanos, roguemos que el Espíritu Santo toque las fibras de nuestro corazón para saber, escuchemos bien, para saber qué palabra llena de gracia expresar en ciertas situaciones. Saber qué toque compasivo tener. Saber qué expresión tierna poder dar. Qué oración llena de esperanza pronunciar. Además de saber dar nuestro tiempo. El sacrificio del tiempo, que dice, te conozco, me interesas, estoy contigo en tus necesidades. Esta es la clase de gente que mueve al mundo. Son inolvidables. Tienen el ministerio de la compasión. Saben, cuando Jesús regresó al cielo, después de su resurrección, nos dejó el honor de continuar el ministerio que había iniciado en la tierra. Yo puse algo en este tema que me surgió del corazón. Somos la música del evangelio que la gente oye, hermanos. Muchos de los que otros aprenden de Jesús es a través de nuestras acciones y de nuestras actividades. Hay otro aspecto de la compasión de Cristo que a menudo se pasa por alto, y esto es muy interesante. Jesús no solo era personalmente compasivo, sino que instaba a sus discípulos de todas las edades a desarrollar un ministerio de compasión corporativo. Por ejemplo, en lo que respecta a las interrelaciones,
amaos unos a otros, recibíos unos a otros, saludaos unos a otros, someteos unos a otros, sobrellevad las cargas unos a otros, perdonaos, sed de un mismo sentir. También en el servicio mutuo, sed siervos unos de otros, enseñaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, amonestaos, sobrellevad las cargas, hospedaos unos a otros, sed amables los unos a los otros y orad unos por otros. Aún en aquellas órdenes de apariencia negativa, no os juzguéis los unos a los otros, no habléis mal unos de los otros, y esto, queridos hermanos, es compasión. No murmuréis, no os devoréis, no os provoquéis, no os envidiéis, no os mintáis. La compasión es la encarnación del ministerio del Mesías. La compasión era parte de su vida diaria. Debe ser lo mismo en nuestro caso. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En vez de buscar nuestra vida, de basar nuestra vida en lo que otros son y hacen, imitar a Jesús es lo mejor en los términos de actitudes y de principios. Ahora, hermanos queridos, cuando se trata de testificar, de predicar el Evangelio, de dar testimonio de la verdad, tengamos en cuenta que, primero, no estamos tratando de convencer a la gente acerca de un sistema de doctrinas que tiene que aceptar. No. Segundo, tampoco tratamos que la gente adopte nuestro estilo de vida saludable para que se unan a nuestra organización. Tercero, no atemorizamos a la gente para que se haga parte del remanente. Ese no es el método de Dios. Su método es mostrar cómo es Él realmente. Y ese método debe ser el nuestro también. Al hablar de la compasión de Jesús, debemos mostrar a los demás cómo es Él por cómo somos nosotros. En la epístola tercera de San Juan, aquí es muy interesante esta epístola. El apóstol da 3 ejemplos. ¿Cuál de ellos decidimos seguir? Eso dependerá de nosotros. Aquí Juan está presentando la forma en que los individuos actúan dentro de la iglesia. Y las cosas no han cambiado mucho a través de los siglos. La naturaleza humana necesita ser cambiada por Dios, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto tiene un propósito, hermanos. El propósito que aquellos que son cristianos lleguen a ser cada día más semejantes a Jesús. Vayamos al texto bíblico. El primer personaje que aparece en la tercera epístola de Juan es Gallo. Dice Juan que ha decidido vivir bajo la influencia elevadora de la verdad.
Además, en el versículo 5 dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Aquí se habla de compasión, clara evidencia de una actitud cálida, amante. Esto habla más que las palabras. Esta actitud despierta comentarios, según el versículo 6, dice, los cuales han dado a la iglesia testimonio de tu amor. Evidencia, hermanos, de que la verdad está detrás de lo que creemos. El segundo personaje es Diótrefes, lo opuesto a Gallo. Este hombre actúa bajo principios anticristianos. Diótrefes actuaba como un censor autonombrado de la verdad. Fíjense en ustedes los versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Realmente, Diótrefes actuaba como un censor dentro de la iglesia. Aquí, usar la fuerza es todo lo contrario a las normas del gobierno divino. La verdad no necesita nuestra defensa dictatorial, hermanos. Trataba de expulsar de la iglesia a quienes no estaban de acuerdo con él. Aquí ni siquiera hay atisbo de compasión. Y el tercer personaje es Demetrio. Juan no deja la confrontación entre Gallo y Diótrefes. Él le menciona a Gallo el nombre de Demetrio. Es casi como si Juan estuviera diciendo, aquí hay un amigo en la iglesia que podría ayudarte. Todos necesitamos amigos en la iglesia. Alguien que pueda ayudarnos en nuestro camino. En estas pocas palabras acerca de Demetrio podemos llegar a saber todo lo que necesitamos conocer. Dice el versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Si hasta aparecen las palabras apropiadas para un epitafio, todos dan testimonio y aún la verdad misma. Un ser sin duda compasivo, digno de ser ofrecido como un buen amigo. Queridos hermanos, volvamos nuestro rostro hacia Dios, el ser más compasivo, e imitemos sus acciones. Seamos maduros, prudentes, compasivos, para no emitir declaraciones apresuradas que lastimen a otros. Adoptemos un estilo de vida así, más compasivo, a fin de honrar mejor al Dios que servimos. Brinda siempre ternura, brinda amor a raudales, comparte con los hombres tus bienes y tus males,
El mundo vive enfermo de egoísmo y mentira. No mires sonriente tan solo al que te mira. En cada hombre que pasa, mira siempre a un hermano y aunque no le conozcas, da al caído tu mano. Brinda siempre limosnas, limosnas a raudales, en la forma distintas, pero en el fondo iguales. Otorga premio al bueno, perdón al enemigo, conquista por la calma y no violes por la guerra. Si cosechas a todos da parte de tu trigo, y si siembras, recuerda que tu surco es la tierra. Comprenderás entonces que en pago a tu faena, porque tu alma es buena, sientes la vida buena. Pero si solo buscas las ambiciones ciegas, no lances a la vida tu protesta infundada. Tú no amas, tú no crees, tú no ofreces, tú no entregas. ¿Por qué te han de dar mucho si tú no diste nada? Que Dios nos bendiga, hermanos.